Distinguidos amigos de la revista Cerdón, siempre es un placer contar con su presencia y con su apoyo en estos análisis sobre el caso Yexet en favor de las víctimas de este proceso. Nos concentramos hoy en un aspecto trascendente del recién pasado juicio preliminar a las pruebas. Juicio preliminar, que es el tránsito que debe pasar todo expediente penal para afinar las acusaciones y que llegue entonces al tribunal colegiado posteriormente dicho expediente. Hecho trascendente ocurrido allí porque los imputados, en una maniobra maestra de alta inteligencia penal, le comunican al juez que están de acuerdo con la acusación del Ministerio Público, que ellos las asumen, asumiendo la acusación y asumiendo las pruebas que el Ministerio Público ha recabado, incluidos los informes y las investigaciones que hizo el Ministerio Público. Esto es altamente trascendente porque ya le quita preponderancia al juez, que obviamente le está comunicando que no habrá que discutir nada que no sea que envíe el expediente a juicio de fondo y que solo quedaría hablar algo sobre el dolo eventual según sus palabras. Es una jugada maestra que deja al fiscal desnudo desde el punto de vista procesal, porque no tiene ya de qué hablar, porque si su acusación es acogida, no va a rectificar eso porque ya la cogió el imputado. Claro, el fiscal se buscó eso, porque si tiene un rango de acusación mayor, que busca acusándolo de una acusación menor, ya hasta el imputado se siente feliz con esa acusación. Entonces él le propone al juez: mire, magistrado, ya vámonos a juicio de fondo, y solamente queda. Este es un hecho trascendental porque hay unas admisiones que vamos a desglosar que traen consigo esa afirmación. Ahora bien, permítame retrotraerme un poquito sobre una parte que se genera en esta situación, que es la obligación que tienen los propietarios de salvaguarda de lo que ocurra en un lugar donde usted llama a un artista, lo contrata por paga. El artista va y da un servicio, cumple, y van unos terceros y pagan para escuchar al artista. ¿Cuál es la obligación de esa persona que contrata? Ser garante, tener el control de lo que allí ocurra. Por lo consiguiente, si usted está pagando y le están pagando, es por un beneficio económico para que allí exista planta, luz, confort, seguridad, estructura correcta, asientos correctos, todo. De manera pues que de entrada no fue que estas personas estaban allí casualmente, estaban allí fruto de un contrato del cual se derivan tanto responsabilidades civiles como responsabilidades penales. Entonces, volviendo al ojo del huracán, la preliminar donde los imputados se lanzan a los pies del fiscal. Señores, tenemos que decir que este hecho es tan trascendental que solo se compara como lo que se llama en criminología cuando se dice que interviene la mano de Dios. Sin embargo, esa afirmación trae consigo una situación que no la previeron. ¿Por qué? Porque ese día los imputados hicieron causa común con la causa del fiscal. Su pánico de evadir la calificación de dolo eventual, la defensa técnica cometió un error garrafal. Le entregaron el proceso a la aceptación total de los hechos. Admitieron que operaban en el centro nocturno. Admitieron que sabían de la fiesta, que admitieron que de la muerte ocurrieron bajo su dominio. Eso es implícito, porque si usted dice que está de acuerdo con la acusación del fiscal, está de acuerdo con sus pruebas también, incluido el informe del fiscal, que siempre hemos dicho que nuestra contradicción aquí con la fiscalía es del tipo de la acusación, no de su investigación como tal. Entonces, ¿qué sustento dogmático y de jurisprudencia dominicana debemos señalar? Que esto es un fenómeno de irrevocabilidad de la admisión fáctica de la teoría de los actos propios, avalado por la Suprema Corte de Justicia. Porque ¿qué es lo que ocurre? La defensa de los imputados, antes de plantear esta situación, lanzan como un cubo de agua fría que se solidarizan con las víctimas, como aquel historia del torero que antes de darle la puñalada le pasa la mano al toro. Y luego que se solidariza con las madres que allí les pusieron al juez su dolor y su angustia, pasan a decirle al juez y a ponerle un número al juez como si se tratara de un asunto corporativo. Bueno, magistrado, si el 95% están con nosotros y con la fiscalía, solo queda un 5% que discutir en juicio de fondo para un eventual dolo eventual que no existe. Pero no dice la defensa que nosotros tenemos ley, jurisprudencia
y cultura sobre el dolo eventual. Que sí, que ellos como fiscalía tienen legalmente facultad para ser peritos y hacer investigaciones sin la presencia de ningún imputado. Y cierto eso, muy cierto, por el magistrado Camacho, que lo explicó magistralmente. Pero en nada pudo referirse prácticamente qué iba a decir. Entonces, no fue casualidad que los imputados se fueron al pie del fiscal y dejar al juez prácticamente, como se le puede llamar, predecible. ¿Qué puede hacer el juez si las partes ya están de acuerdo que vayan al juicio de fondo, que vayan al colegiado? No va a haber novedad con esa sentencia, venga de una forma o venga de otra, porque se la quitó el imputado. Ahora bien, operó la mano de Dios, porque entonces esa afirmación conlleva otra, porque ante ese juez que ellos dicen que van a ir a decir que no existe el dolo eventual en su contra, ya ellos no pueden retractarse de los hechos que ya afirma el fiscal que investigó en relación a eso. Y dice nuestra Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Constitucional ha ratificado que ninguna parte puede ensayar una estrategia procesal en una etapa y luego pretender desconocer sus efectos en la otra de manera contradictoria. Al hacer causa común con las pruebas y los hechos de la Fiscalía en la audiencia preliminar, la defensa ha fijado postura fáctica, o no podrán alegar en el juicio de fondo que el edificio no era de ellos y que las muertes no ocurrieron como ocurrieron. Este debate es vital para este proceso. Y sigue diciendo la Suprema Corte de Justicia, y es criterio, cuando la base fáctica no es controvertida por las partes debido a la adhesión o sumisión del imputado, el tribunal colegiado se desliga de la discusión sobre la existencia del hecho y concentra su soberanía en la sumisión jurídica. Es decir, los jueces de fondo solo tendrán que decidir si esa omisión consistente en las 236 víctimas constituye una simple imprudencia o un dolo eventual que nosotros invocamos y que estamos invocando a través de este medio. Habiendo operado lo que la doctrina procesal califica como una asimilación del hecho, el objeto del presente juicio de fondo queda justificadamente delimitado a la determinación de la tipicidad subjetiva. Esta representación civil demostrará que el conocimiento previo del deterioro de la estructura, sumado a la posición de garante, acuérdense del contrato que le hablé ahorita, del imputado y su persistencia en ejecutar el evento por el lucro económico, desplaza la calificación de simple imprudencia hacia homicidio voluntario por dolo eventual del 295 del Código Penal. Admitieron los hechos. Ahora nos toca a nosotros ante el tribunal colegiado demostrar que el tamaño del dolo y su magnitud y su castigo. Digo nosotros, las víctimas. Entonces, esto no debe de quedarse ahí porque el imputado al terreno del dolo tratando de justificar, o sea que las 236 víctimas ahora es un 5%. No existía el dolo, pero ya ese era un tema que era para tratarlo en juicio en el colegiado y el juez no reacciona o no reaccionó. Sin embargo, el juez, me imagino yo que impactado, estos señores imputados hacen una ponencia sobre el dolo como si nosotros no tuviésemos ni jurisprudencia, ni escuela de la judicatura, ni norma, ni nada. Incluso se llega al colmo de establecer, decirle al juez que él iba a hacer jurisprudencia. O sea, era tan novedosa la presentación de ese dolo y de esa maniobra maestra que el juez hasta iba a hacer jurisprudencia porque no teníamos nada. Entonces, cuando la defensa técnica de los encartados decide de manera unilateral y expresa en la etapa intermedia dar aquiescencia, aceptación y conformidad a la acusación formulada por el Ministerio Público con el fin de neutralizarlo, huyéndole a las querellas alternativas que ya estaban puestas por todo el mundo, él comete lo que nosotros llamamos un suicidio estratégico de proporciones monumentales, pero lo que hicieron en realidad fue afirmar un cheque en blanco fáctico en favor de la acusación, basándonos en la doctrina dogmática penal moderna, en las cátedras magistrales de la Escuela de la Judicatura Dominicana, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Constitucional, al dar aquiescencia como lo hicieron, quedan completamente probados e incontrovertibles los siguientes 5 conceptos jurídicos esenciales de cara al juicio de fondo ante el tribunal colegiado: la incontrovertibilidad de la plataforma fáctica, los hechos materiales. Al aceptar la acusación del Ministerio Público, la defensa opera una asimilación total de los hechos en virtud de la teoría de los actos propios, ampliamente refrendada por nuestro Tribunal Constitucional en la sentencia 41.3. Ninguna parte puede ensayar una estrategia, como dijimos, de sumisión en una fase procesal y luego pretender negarla en otra contradictoria. Queda jurídicamente fijado y fuera de toda discusión que el desplome estructural ocurrió
que cobró la vida de integridad física de las 236 víctimas y que el evento se ejecutó bajo las precisas circunstancias, de modo, tiempo y lugar descritas por el órgano persecutor. La defensa ya no podrá alegar en el juicio de fondo que el edificio no se cayó así o que las muertes se debieron a otras causas. El dominio del hecho y de la gestión del riesgo, la autoría material, la doctrina de la imputación objetiva, modelo penal adoptado formalmente por el sistema de justicia dominicano. La responsabilidad penal recae sobre quien ejerce el control de la fuente del peligro. Queda establecido que los imputados eran los organizadores, administradores, decisores absolutos del evento de carácter privado en un centro nocturno. Al aceptar la acusación, admiten que poseían el control de acceso del inmueble y la facultad material y jurídica de permitir o impedir la entrada al público. Queda aprobada su autoría por el dominio del hecho. Tercer concepto jurídico, la posición de garante. De acuerdo a la jurisprudencia constante de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia sobre los delitos de comisión por omisión, la posición de garante surge cuando un sujeto asume contractualmente o por actividad comercial el deber de protección de un bien jurídico, en este caso la vida de los usuarios. Los imputados confiesan que explotaban comercialmente un establecimiento público cobrando entradas. Con esto queda jurídicamente blindado que sobre ellos pesa la obligación legal de actuar como un buen padre de familia y garantizar las condiciones de seguridad mínima de la estructura. Su estatus de garantes pasa a ser un hecho probado incontrovertible. Cuarto concepto, el nexo causal. Para que exista responsabilidad penal debe demostrarse que el resultado dañoso se produjo debido a la violación de una norma de cuidado por parte de la gente. Al dar aquiescencia, la defensa asume que los imputados actuaron al margen de la ley y los reglamentos de construcción y seguridad del país. Queda probado que metieron a cientos de personas a bailar a pesar de que la estructura se encontraba en un estado de deterioro crítico. El nexo causal entre la conducta omisiva y la muerte de las víctimas queda sellado por su propia admisión. Quinto concepto, el umbral del dolo eventual. Si la acusación del Ministerio Público contenía entre sus elementos fácticos que el imputado había sido notificado, advertido o que de alguna manera sabía del agrietamiento de la debilidad del inmueble, al dar aquiescencia, el imputado ha admitido legalmente que tenía conocimiento actual del peligro. Esto limpia el camino para el juicio de fondo. Ya no tenemos que probar que él sabía, solo tenemos que demostrarle a los jueces de fondo que, sabiendo del peligro y representándose la muerte de las personas, decidió continuar con el evento por pura codicia económica, lo que tipifica el dolo eventual del homicidio voluntario del 295. Distinguidos amigos, en el derecho penal, quien acepta la acusación entrega su inocencia. Al dar aquiescencia, los imputados han admitido legalmente ante el juez que ellos eran dueños, que ellos organizaron la fiesta, que ellos sabían del edificio estaba en deteriorado y que bajo su gestión murieron y sufrieron 236 personas. Ya no hay nada que investigar sobre los hechos. La supuesta jugada maestra de la defensa le ha puesto en bandeja de plata al tribunal colegiado las pruebas que necesitábamos. Ahora iremos a juicio de fondo con una sola misión: demostrar que esa omisión consistente para ganar dinero se llama homicidio por dolo eventual y exigir la pena máxima para quienes sepultaron la vida de nuestros ciudadanos. Finalmente, yo quiero solidarizarme también. ¿En qué sentido? Como se fue solidario por parte de los imputados en favor de las víctimas que mostraron antes de ello iniciar su ponencia final, se solidarizaron con esas madres. Yo me voy a solidarizar ahora con su imputado y lo haré de manera metafórica, porque lo mío es una percepción, no es una afirmación. Yo pienso que casos como este va a venir una pregunta, pero doctor, ¿cómo es eso de que yo sea culpable de alguna manera? Porque es el fiscal que me está acusando, pero usted, ¿qué admisión es esa, doctor? Yo me solidarizaría con cualquier empresario que contrate a alguien y se solidarice con el acusador. Una solidaridad recíproca. Distinguidos amigos de la revista, distinguidas víctimas, a ustedes les digo lo siguiente: que sigan abrazados de sus líderes espirituales. Pídanle por favor que los acompañe y los acompañe también en los aspectos legales. Y nosotros desde aquí, a la honorable magistrada Jenny Berenice Reynoso, nosotros en usted tenemos grandes admiraciones, ilustre en el debate jurídico y es orgullo del país. Yo prefiero pensar, la revista CERNO prefiere pensar que es una alta estrategia de parte de usted y de la Procuraduría lo que acaba de ocurrir, que es muy válida,
irse por la acusación menor, garantizar el juicio de fondo y en el juicio de fondo entonces establecer su verdadera acusación. Distinguida magistrada, usted es una persona de la que el país espera mucho, quizá mucho más de lo que usted se imagina, porque nosotros que estamos y escuchamos de todo, y de usted se habla muy bien, y de usted nosotros esperamos que, ya que tenemos este cuadro que lo ha revuelto el mismo imputado, entre la mano poderosa del Estado en su representación, porque aparte es su deber como Ministerio Público, y actúe, ¿por qué no?, conforme al artículo 169 de la Constitución Dominicana y el Estatuto del Ministerio Público. Distinguidos amigos, muchas gracias. Un abrazo para todos.